Gracias por tu gracia. Gracias por ese amor inagotable. Gracias por ese amor incomprensible, Dios, que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Esta oración habla de que queremos más de Él. Y como ministrábamos hace un momento atrás en el servicio anterior, es imposible nosotros recibir más de Él si ya estamos llenos de nosotros o llenos de otras cosas. Y creo que esta adoración es una invitación más que de que Dios nos llene a nosotros, es una invitación a nosotros vaciarnos de nosotros mismos, a nosotros despojarnos. Dice la palabra en el libro de Hebreos 12: despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos hacia adelante la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y habla esto de uno aprender a quitarse aquellas cosas que pueden representar peso o pecado. No todo pecado es peso y no todo peso es pecado, pero ambas cosas pueden ser un obstáculo para que la obra de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Que esta sea nuestra oración, que más que una canción, más que un espacio que estemos llenando, que sea nuestra oración, que seamos llenos de Él, porque en la medida en que somos llenos de Él, en esa medida también vamos a poder impartirle la vida a otros. Viene a mi espíritu ahora mismo aquel momento en que dice la palabra, pueden bajar jóvenes si desean, dice la palabra que Juan y Pedro estaban caminando y se dirigían hacia el templo, y cuando llegan al templo encuentran a este paralítico esperando recibir algo de ellos. Y dice la escritura que cuando Pedro le miró fijamente a los ojos, le dijo: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese momento el paralítico estaba esperando recibir, era dinero, estaba esperando recibir quizás un bocado de pan, algo que pudiera sostener su necesidad o satisfacer su necesidad temporal. Pero en este caso el apóstol Pedro estaba lleno de algo que podía impartir en la vida de este hombre, que no solamente iba a satisfacer una necesidad temporal, sino transformar una condición eterna. La transformación de la condición eterna en la vida de las personas y en nuestras propias vidas va a depender de cuán estemos llenos de Él o no estemos llenos de Él. Llenos de Él. Es la invitación del Espíritu hoy a tu vida y a mi vida. Dice el libro, los evangelios registra estos últimos momentos del apóstol Pedro antes de nuestro Señor ser crucificado, y habla la escritura de cómo Pedro negó a Jesús a causa del temor que él tenía de correr la misma suerte que el maestro. Y es interesante, dice la palabra que una mujer lo acusó y él se negó. Una mujer lo acusó diciendo que él era de los que estaba con Jesús, y dice que Pedro lo negó de una forma tan enfática que llegó a maldecir para que despejar todo tipo de duda. Ahora, ¿qué pasó en este apóstol Pedro de los evangelios al final al apóstol Pedro del libro de los Hechos? ¿Qué sucedió? Capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 8, dice que el apóstol Pedro y Juan están enfrentados ante las mismas autoridades que habían crucificado a nuestro Señor. Y dice que cuando ellos le dicen a Pedro y a Juan: yo necesito que ustedes paren de predicar, ustedes callen de predicar este evangelio, si no vamos a hacer esto y esto con ustedes. Dice el verso 8, capítulo 4 de Hechos: y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo.
Y es en ese momento donde Pedro declara de que ellos no iban a callar. El mismo Pedro que negó a Jesús ante la acusación o el señalamiento de una mujer débil por su condición física o social en el momento, ahora enfrentando a aquellos mismos que crucificaron al Señor, sin temor alguno, dice: no vamos a callar. Diferencia, ¿cuál? La llenura del Espíritu Santo. Hoy Dios nos está invitando a que seamos llenos de Él. Hoy Dios te está invitando a ti que seas lleno de su Espíritu. Solamente lleno de su Espíritu, entonces, es que vamos a poder edificar correctamente. Lleno de su Espíritu, vamos a poder caminar en la dirección que Él quiere que podamos caminar hoy nosotros. Y quiero que me acompañes a Salmo 127. Salmo 127, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Salmo 127, verso 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A su amado Dios dará el sueño. Quiero detenerme hoy y voy a dar un pequeño giro al mensaje de esta mañana. Es algo que he entendido de parte del Señor, que aunque estemos predicando el mismo pasaje, vamos a traer mensajes diferentes. La razón por la cual vamos a traer mensajes diferentes es porque vamos a ser sensibles al Espíritu. Aunque es exactamente el mismo bosquejo que tenemos del de esta mañana, queremos permitir que el Espíritu Santo traiga una palabra precisa a cada cual conforme al propósito. Y algunos dirán: bueno, pues yo estuve en primer servicio, entonces es lo mismo, si el mensaje debe ser el mismo para mí. No, porque tú no eres el mismo o la misma de hace una hora atrás. No eres el mismo y no eres la misma. Estamos llamados a ser transformados. Cada instante que trasciende, que pasa en nuestras vidas, estamos llamados a caminar, a crecer, a experimentar la manifestación gloriosa de nuestro Padre en nuestras vidas. Amén. Aquí entonces vemos, lo primero que vemos es que dice el verso 1, que si el Señor no edifica nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano trabajan los que construyen. El término casa, quiero que entendamos algo, el término casa en el original no solamente se refiere a la casa física, a la edificación como tal, se refiere también a familia. Se refiere a familia. Dice que si es Dios, si no es Dios quien es la plataforma, quien edifica, quien levanta, es el fundamento de nuestra familia, en vano tú y yo estamos trabajando. Es estéril, es infructuoso lo que tú y yo pretendemos levantar. Es estéril. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, pero simplemente porque nos hemos descuidado, nos hemos olvidado del manual? Un pequeño descuido, un pequeño olvido de lo que la instrucción nos dice, nos va a llevar a edificar incorrectamente. Si hay algún ingeniero o arquitecto acá, va a saber lo que digo yo en estos momentos. Toda persona que está edificando tiene que, de cuando en vez, revisar los planos, revisar los diseños para ver si se está ajustando. No solamente el diseño, sino incluso hasta las medidas. Cuando Dios le manda a Noé construir el arca, Dios le da medidas precisas, medidas exactas a las cuales Noé tenía que ajustarse, tenía que adherirse. Noé no podía inventar en el camino. Dios dijo que hicieran 2 puertas, yo voy a hacer 4 puertas porque se ve mejor, estéticamente se ve mejor. Dios dijo que hiciera el arca de tal alto, pero yo creo que se ve mejor, tiene un diseño más aerodinámico si yo el arca lo hago de tal o cual forma. No, Noé tenía que ajustarse a unas medidas precisas, exactas. Igual que Moisés
Moisés llamado a construir, a levantar el templo, el tabernáculo a nuestro Dios. A Moisés se le dan medidas precisas, medidas exactas. El tipo de material con que iba a edificar tenía que ser revelado de parte de Dios. Lo que el Espíritu nos está diciendo en esta mañana es que tú y yo tenemos que tener una armonía, una sensibilidad tal al Espíritu para poder entender cuáles son las direcciones precisas y exactas que Él nos está dictando a nosotros en el día de hoy para poder levantar, para poder edificar aquello que Él nos ha llamado a levantar y edificar. Tú y yo no podemos construir una casa, tú y yo no podemos construir una familia de la manera que tú y yo entendemos que debe de ser, de la manera que aprendimos de otras personas a hacerla, de la manera que nosotros crecimos viendo como nuestros padres lo hacían. Tenemos que comprender que hay una voz, hay una dirección clara de parte de Dios de cómo Él quiere que sea que tú y yo edifiquemos. Y si no lo hacemos de esa manera, en vano estamos edificando. En vano estamos edificando. En vano estamos edificando. Quiero que de manera paralela veamos en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 24, dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hemos titulado el mensaje: ¿quién está construyendo? ¿Quién está construyendo? ¿Quién está construyendo tu vida? Hay personas que dicen: yo tengo sueños y estoy construyendo mis sueños. ¿Realmente eres tú que estás construyendo tus propios sueños? ¿O tú estás permitiendo que Dios te use para construir los sueños? No es lo mismo, no es lo mismo que tú construyas tus sueños a tú ser el instrumento que Dios va a usar para construir tus sueños. En el Evangelio de Mateo, Jesús se le dice a los discípulos esta enseñanza. Nuestro Señor le dice a los discípulos: cualquiera que oye mi palabra, cualquiera que oye mis palabras, cualquiera que oye mis consejos y lo hace, lo escucha, lo hace, yo lo voy a comparar como aquel que ha edificado su casa sobre la roca. Edificar sobre la roca es edificar sobre el fundamento al cual Dios nos está revelando. Y cuando tú y yo edificamos sobre ese fundamento, no importa cuán fuerte pueda soplar el viento, cuán fuerte pueda golpearnos la vida, vamos a permanecer firme. Vamos a permanecer firme. Quizás salgamos de la tormenta un poco mojados. Quizás salgamos de la tormenta con unas cuantas pérdidas. Pero ¿sabes qué? Vamos a permanecer firmes porque habremos de construir según la dirección que Él trae a nuestras vidas. Según la dirección que Él trae a nuestras vidas. Hay una dirección revelada por Dios por medio de su palabra. Su Espíritu hoy está llamando a la iglesia a ser cada vez más sensible a su voz, a ser cada vez más sensible a su dirección. Dios está removiendo los cimientos. Iglesia, tenemos que comprender algo hoy. Dios nos está moviendo los cimientos para que seamos sensibles. ¿Cómo hemos estado edificando hasta hoy? ¿Qué ha sido nuestra seguridad? ¿Cuál ha sido la motivación con la cual hemos construido? Cuando miramos hacia atrás y vemos que hay temor, hay ansiedad,
Es porque de alguna manera u otra nosotros hemos edificado incorrectamente. Todo aquel que ahora mismo está corriendo en ansiedad, está corriendo con temor o paranoia, quiero decir que tiene que revisar los instrumentos con los cuales ha edificado. Los hombres y las mujeres de Dios, cuando ven el peligro, simplemente se ponen firmes. Simplemente cuando ven el peligro, buscan la dependencia en Dios, pero no se atemorizan, no se acobardan, no retroceden, sino que en cada peligro, en cada amenaza, ven una oportunidad gloriosa para ver la manifestación de su Padre, la manifestación de su Dios, y tener la oportunidad de luego exaltar su nombre por el testimonio de su fidelidad. ¿Cómo estamos edificando? ¿Quién está construyendo tu vida? ¿Quién está construyendo tu familia? ¿Quién está construyendo tus proyectos? Porque si no es el Señor, en vano estás trabajando. Si no es el Señor, si el Señor no es el fundamento, en vano estás esforzándote. Creo que Gladys cargó un poquito más el café de la cuenta hoy. Un poquito, ¿verdad? Déjame bajar un poco. No, échale más café todavía, no importa. Vano. Dice que el que oye su palabra, por alguna razón, de una y otra manera, nuestro Señor decía que tenga oído para oír, oiga. El que tenga oído para oír, oiga. Porque muchos podemos oír, pero poco escuchamos. Hay un tema de tu oír que se diferencia al escuchar. Es como el ver y el observar. El que ve simplemente utiliza el sentido para ver algo, ¿verdad? O para mirar de una forma natural. El que observa de forma específica e intencional se detiene para valorar los detalles. Ya sabéis, personas en esta mañana acá, entre tú y yo, que hemos estado oyendo al Espíritu, pero no hemos estado escuchándole. Hemos estado escuchándole. Porque muchas veces escuchar la voz del Espíritu puede ser desafiante a nuestros sentidos. Escuchar la voz del Espíritu y construir según la dirección que en un momento determinado podamos comprender que es la dirección de Dios puede resultar ser absurdo. Puede resultar ser matemáticamente no buena decisión. Pero a la larga veremos el fruto que proviene de obedecer. Pero construir según lo que nos parece, construir en base a lo que otros dicen, construir en base a lo que yo he visto, es de manera intencional o no dar la espalda a la presencia de Dios o al consejo de Dios y no darle lugar a Él a que sea quien edifique la casa. Y si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vano trabajan los que la edifican. Este hombre al cual Dios, nuestro Señor, lo compara, dice que escuchar la palabra y guardarla, Él edificó sobre roca. Pero edificar sobre roca implica más tiempo. Edificar sobre roca implica más gastos. Edificar sobre roca implica más personal. Y a pesar de todo eso,
Dios no le garantiza que no iba a haber tormenta. Porque a veces pensamos que escuchar a Dios, permitir que Dios edifique, nos va a exonerar a nosotros de las tormentas. Nos va a exonerar a nosotros de las posibles pérdidas. No. Lo que sí nos garantiza que cuando haya acabado todo, estaremos firmes. Eso es lo que el apóstol nos revela cuando habla de la armadura de Dios y dice para que cuando haya acabado todo estéis firmes. ¿No es eso también lo que el apóstol Santiago nos habla acerca de la firmeza que debemos de tener en el Señor? La firmeza en Dios no viene como resultado de una experiencia natural, sino de una convicción espiritual. Y toda convicción espiritual viene producto o resultado de una revelación de Dios a nuestras vidas. ¿Quién está construyendo? Esa es la pregunta. ¿Quién está construyendo? ¿Quién está construyendo? Génesis capítulo 12, verso 3. Dios le dice a Abraham: te bendeciré y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Hay un diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? De que todas las familias, recuerda que la palabra casa que leímos en Salmo 127 también es familia. Hay un diseño de Dios y el diseño tiene que ver con bendecir todas las familias de la tierra. En Dios está la bendición de tu familia, la bendición de tu familia, la transformación de tu familia está en el corazón de Dios. Tú no tienes que preguntarte hoy: Dios, tú quieres que mi familia cambie. Dios, tú quieres que mi familia sea bendecida. Dios, ¿hasta cuándo? Realmente tu voluntad, Señor, que mi familia camine en tal o cual dirección. Tú no tienes que preguntarte. Ante lo obvio no tienes que preguntarte. Hay una respuesta. Dios ha determinado que tú seas bendecido. Dios ha determinado que tu familia sea bendecida. Solamente tenemos que hacer algo: acogernos a los planos. Hay unos planos, hay unos diseños que han sido revelados. Y esa es la intención del Espíritu de Dios. Esa es la intención del Espíritu de Dios, de que tú y yo nos apeguemos a esos planos. Entonces hay alguien quizás en medio nuestro que ahora dice que yo no escucho a Dios. No sé cómo escuchar a Dios. Yo no sé cómo ser sensible a Dios. Quiero escucharlo, quiero verlo, quiero oírlo claramente. ¿Sabes? Quiero invitarte a que te rindas a Él. Dios no tiene que hablarte a ti como me habla a mí. Dios no tiene que tener contigo la misma experiencia de trato como la tiene conmigo. Pero sí te digo algo: Dios no hace acepción de personas. Y tú eres tan precioso y eres tan preciosa para Dios como es la persona que está a tu lado, al frente o detrás hoy. Tú eres. Tú eres. El Espíritu de Dios. Está soplando sobre tu vida. Y eres lo que Él quiere. Seamos sensibles. No lo saquemos de la ecuación. El apóstol Pedro nos habla en una de sus cartas que tú y yo somos piedras vivas y somos casa espiritual siendo edificada por Él. Y la piedra principal, la piedra angular, es Cristo. En pocas palabras, el apóstol nos está revelando de cómo tú y yo somos escogidos por Dios mismo para que tu vida y mi vida no solamente sea piedra para la edificación, sino una piedra viva, una piedra que en sí mismo contenga vida y lo que tú tienes tú puedas impartirlo a otros. Cuando Jesús habla con esta mujer, la mujer samaritana, Jesús le dice a ella que cualquiera que bebiese de Él no tendrá sed jamás, y que de su interior
iba a saltar una fuente, iba a saltar un río. Era como que una represa de agua se iba a abrir y que eso iba a saltar para vida eterna. En pocas palabras, Jesús le está hablando a una mujer deteriorada, una mujer marcada por la vida, una mujer con malas decisiones, una mujer señalada por muchos. Y le está diciendo, ahí precisamente donde te encuentras, sin importar las experiencias que tú hayas tenido, sin importar el presente que estás teniendo hoy, si tú eres sensible a lo que yo te estoy hablando, tú eres sensible y eres una buena hospedadora de lo que es la persona del Espíritu en tu vida, quiero decirte, mujer, que en ese momento no solamente tú vas a recibir la vida, sino que dentro de ti va a surgir algo que va a brotar vida para otros. Va a brotar vida para otros. Por eso que cuando tú y yo edificamos la casa en el Señor, vamos a ser fructíferos, vamos a prosperar, vamos a bendecir a otros. ¿Sabes por qué? Porque no estaremos haciéndolo en nuestras fuerzas, no estaremos haciéndolo con nuestros propios recursos, lo estaremos haciendo en Él. Y Él da vida a otros, Él da vida. Él es el creador, es el sustentador y es el protector de la vida, es la fuente de vida. No es que vamos a tener vida, es que seremos vida en Él. Es el Zoe. La palabra vida es Zoe, es vida abundante. Es lo que Juan capítulo 10 nos revela a través de las enseñanzas de nuestro Señor. Cuando el Señor dice que viene a mí, el que viene a mí recibirá vida, tendrá vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Quién está construyendo hoy tus sueños y mis sueños? Es la pregunta que tenemos que hacernos y esa es la respuesta con la cual tenemos que salir de este lugar. ¿Quién está construyendo? ¿Cómo nos manejamos? Tenemos planes y se lo presentamos a Dios. Señor, mira mis planes. Padre, bendícelo. O nos estamos deteniendo y decir, Señor, ¿cuáles son tus planes? Revélame tus planes para yo caminar en ellos. Son dos cosas diferentes. Quizás tus planes y los de Dios armonicen de una forma tal que sean los mismos. Pero no es lo mismo tú preparar tu agenda, tus planes y llevárselo, Señor, bendíceme. Como cuando tú preparas un documento y se lo lleva al jefe para que te lo firme. O cuando decimos, Señor, revélame los planes para yo caminar en ellos. Porque juntamente con los planes de Dios vienen los recursos para que tú y yo podamos ejecutarlo. Cuando Dios llama a Moisés y le revela sus planes, Moisés vio las limitaciones presentes, pero ya Dios tenía los recursos sobrenaturales para la ejecución y el cumplimiento de los mismos. Lo que Dios te está llamando a ti a hacer hoy, con tu vida y con tu familia, ya Dios tiene la provisión para que tú y yo podamos caminar. No me venga con excusa de que yo no puedo, yo no sé, soy inadecuado, soy inadecuada. Mira mi experiencia, mira lo que me pasó, mira los errores, la metida de pata que yo he tenido. ¿Sabes qué? Si tú has metido la pata, yo soy un 100 pies y he metido muchísimas veces las patas. Pero cada vez que cometo un error, yo traigo a memoria de quién realmente soy y a qué he sido llamado. Y no permito que mis errores del pasado me descalifiquen para el llamamiento con cumplimiento futuro en el Señor. Porque yo he decidido que mi vida, mi casa, mi familia sea edificada en Él. Y el que no se quiera ajustar, que no se ajuste. Pero yo no voy a variar eso. No voy a variar eso. No estoy hablando de que soy inflexible. No, no soy inflexible. Estoy comprometido con una causa. En el primer servicio estaba la pastora sentada por ahí. Hoy está mi hija. Y ellas dos saben lo que yo he hablado y cuál es mi posición. Y no voy a negociar.
No soy mejor que ninguno, ni soy más espiritual que ninguno de ustedes. Vuelvo y reitero, si tú has metido las patas 2 veces, yo le he metido por lo menos 70, 72, 73 veces. Y me quedan todavía. Pero algo sí estoy convencido, que mi casa ha de ser edificada en Dios y en sus principios eternos. Y apelo a su misericordia, a su gracia, a su favor, para que cuando cometa errores o me desvíe, su amor me alcance y con lazos de amor me traiga nuevamente a sus caminos. Lo segundo que vemos en este pasaje, volviendo nuevamente al Salmo 127, dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no guarda, si el Señor no es quien protege, en vano nosotros estamos protegiendo. Lo primero que hemos visto es edificar correctamente. Edificamos correctamente no solamente por los elementos o los materiales que utilicemos, sino también que nos ajustemos al diseño. Ahora vemos otra cosa, vemos otro aspecto del Salmo 127 y es la protección, es la seguridad. En vano está que tú y yo nos esforcemos en proteger, en salvar algo que con nuestras propias manos es insalvable. Es insalvable. He tenido la preciosa experiencia de orar por personas que están muy mal, estado crítico, ver cómo de manera sobrenatural el Señor la sana. Dios nos ha usado y nos ha dado el privilegio de ver personas sanadas de cáncer, tumores. Pero el punto es que hay negocios, hay relaciones que queremos nosotros prolongar, mantener, cuando Dios no está en el asunto. Y si Dios no está en el asunto, por más que tú quieras proteger esa relación, por más que tú quieras prolongar y salvar ese negocio, ese proyecto, por más que tú quieras salvar esa relación, óyeme bien, el tiempo de caducidad ya le llegó y tarde o temprano va a morir. Entonces tú me estás diciendo ahora, pastor, tú me estás diciendo, Javier, ahora con que Dios va, ese negocio que yo tengo 5 años, 15 años, tirando para adelante como un loco y echándolo para adelante, ahora tú vas a decir que Dios me lo va a quitar y voy a ir totalmente a la quiebra. Quizás porque no hemos sido sensibles, como mencionábamos en el primer punto, a la dirección del Espíritu, hemos estado cavando en el lugar incorrecto. Y la única manera de buscar otra dirección es si de una vez y por todas eso es removido de nuestras vidas. Ese negocio es quitado, ese empleo, te sacan del empleo, te despiden. No hay otra manera de que tú no busques otros horizontes si esa puerta no se ha cerrado, porque estamos tan obsesionados con esa puerta que queremos preservarla cuando Dios no la está preservando. Tan importante ser sensible a la voz del Espíritu para saber qué Dios está guardando y qué Dios no está guardando. Sé que le estoy hablando por lo menos a 2 personas en el día de hoy, acá, en este tema particular. Y hay un mensaje que tú te vas a llevar hoy, es este: déjalo ir. Let it go. Déjalo ir. El marido mío, no estoy hablando de tu esposo. ¿A qué yo me refiero? Déjalo ir. Mira lo que dice el versículo siguiente.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Óyeme bien, te estás explotando, estás comiendo pan, o sea, no estás disfrutando la vida y es en vano porque Dios no está en eso. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no la protege, en vano está velando la guardia. Mateo capítulo 6, verso 27 nos dice que por más que tú y yo nos afanemos, no podemos añadir una hora a nuestro día. Por más que tú y yo nos afanemos, no podemos agregarle un codo a nuestra estatura. Óyeme, y yo me he afanado. Miren, cuando yo llegué a esta estatura y yo vi que ya pasaban los años y como que no aumentaba, yo hacía esto. Y comenzaba, me decía, no, que vaquebol te da a crecer. Y comenzaba yo en mi casa, en la habitación, y saltaba. Y comenzaba a saltar, y que para ver si crecía por lo menos 1 pulgada o 2 pulgadas más. Me quedé así. Me quedé como una muestra gratis. Por más que me afané. Para que tenga un refil, por eso no me gasto. Por más que nos afanemos, no podemos añadir aquello que Dios no está en eso y no ha determinado que crezca. Lucas 12, no lo voy a leer. Tiempo, yo no sé cómo se nos fue el tiempo, como que me dieron menos tiempo hoy, ahora. Lucas 12, del 16 al 20, habla de este hombre que dice que él observaba y veía el crecimiento de sus bienes, el crecimiento de sus frutos. Y decía, voy a tener que tengo que aumentar el almacén, ya no me cabe, voy a destruir lo que tengo, voy a construir un almacén más grande, una nave industrial que me quepa todo esto, voy a tener un plan de retiro y voy a disfrutar mi vida. Voy a disfrutar mi vida, voy a comer, voy a beber, voy a bailar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Pues más, me voy a comprar una villa. Yo me imagino a este tipo haciendo un plan a largo plazo. Y dice, necio, no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma. Porque él estaba expandiendo el espacio para almacenar sus frutos, porque él estaba proyectando su vida a más años. Entendiendo él que de alguna manera que con un plan de retiro y un plan de seguridad en cuanto a lo económico iba a tener mayor calidad de vida. Pero él ignoraba que su vida estaba en manos de Dios y que él no tenía la capacidad de prolongarla más allá. Él no tenía la capacidad de poner un cerco de protección cuando ya Dios se lo había removido el cerco de protección. Hay personas que el cerco de protección le ha sido quitado y están viviendo no hora extra, están viviendo bajo misericordia. Y solamente cuando entran, cuando es alineado, entonces el cerco de protección es restablecido sobre su vida. Y algunos dirán, bueno, el Señor está entonces cambiando, entonces Dios es variante, Dios cambia de opinión. No, Dios no cambia de opinión. Pero cuando Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, es porque había un cerco de protección que había sido removido de la ciudad y venía una gran destrucción. Pero Dios en su misericordia manda al profeta a predicar para que ellos se convirtiesen al Señor y ese cerco de protección fuera restablecido, porque solamente opera para aquellos que se alinean, que armonizan con el reino de los cielos. Hay una palabra en esta mañana para ti y para mí, para concluir este tiempo. Solamente cuando tú y yo armonizamos, cuando tú y yo nos alineamos al sonido del cielo, cuando tú y yo nos alineamos a lo establecido por el Padre, entonces el cerco de protección, entonces los muros serán levantados correctamente y tú y yo no solamente seremos prosperados, sino que también estaremos seguros.
y podremos declarar lo que el salmista declara en el Salmo 46. Amparo y fortaleza, socorro en el pronto, en medio del auxilio. Podemos experimentar lo que él dice más adelante, cuando dice, el Señor le dice al salmista: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Tú verás las cosas sacudirse, tú verás que todo colapsa, todo cae, tú verás cómo las estadísticas están en contra de ti, tú verás las noticias, veremos noticias. Yo quiero que sepas algo: no ignoramos lo que estamos viendo en la noticia, no ignoramos las cifras, no ignoramos los números, no ignoramos los contagiados, no ignoramos los fallecidos, no lo estamos ignorando, pero estamos confiados en Dios. Estamos confiados en Dios. Es muy fácil nosotros leer la Biblia, citar versículos bíblicos a cuando tenemos que vivirla. Es el tiempo. Y esto quiero decirle a ustedes antes de Alberto pasar. Iniciamos una serie los jueves. Terminamos Efesios y ahora arrancamos con Santiago. Y yo dije, si resumimos en la introducción del pasado jueves, si resumimos la enseñanza de Santiago, es: Dios quiere que tú seas hacedor y no oidor de la palabra. Y la iglesia está llena de papagayos, de hombres y mujeres que repiten versículos bíblicos, se saben la exégesis, saben hasta las concordancias, pueden citar absolutamente todo, te dan gráficos. Yo tengo un amigo que tú le decías: ¿cuál es el versículo que está en el centro de la Biblia? Y te decía: tal versículo. Porque él era muy curioso y se manejaba en eso. El versículo más grande, el más pequeño, el libro maestro, y todas esas curiosidades se las manejaban. Él sabía manejarla. Hoy día tenemos eso dentro de las iglesias. La pregunta es: ¿aprenderemos a vivir no solamente a ser oidores, sino hacedores? Podemos decir: aunque caiga a mi lado 1000 o 10,000, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Aprenderemos a decir nosotros, como tú dices que huya, como ave abandone su nido, porque yo en Jehová he confiado. Es el tiempo de ser hacedores de la palabra. Es el tiempo que cuando veamos una persona desconsolada, en lugar de decir: oh, yo sé, yo también me siento así, es decirle: óyeme bien, yo sé lo que es eso, yo también estoy inquieto, yo también veo noticias, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios está conmigo y contigo. Nuestro Dios va a sanar nuestra nación. Nuestro Dios va a hacer algo grande en medio de todo eso, en medio de esta sacudida. Vendrá un despertar como nunca antes sobre la nación, sobre todo el mundo, porque todos correrán y verán que Jehová es Dios. Es el tiempo, iglesia, de que edifiquemos en Dios. No solo conozcamos este libro, no solo leamos este libro, vamos a convertirnos en el libro viviente. Que cuando otras personas nos vean a Dios a través de nosotros. Que las personas puedan leernos. El apóstol Pablo dice así: vosotros sois cartas abiertas. Seamos carta abierta. Así como leemos Efesios, Filipenses, Colosenses, las personas pueden leer Alberto, Francisco, Ato, Sorangi, Esther. Que tu vida sea un libro abierto que edifique y transforme vida.